Vamos a empezar. Antes que nada les doy también la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como hemos empezado este 12º ciclo de videoconferencias, evidencias para el desarrollo de políticas públicas en salud, estamos de manteles largos. Tenemos presencia de investigadores de mucho renombre y el día de hoy no me quedo atrás. El día de hoy, gracias a que pudo hacer un huequito de su agenda, tenemos la presencia del doctor Juan Rivera Domarco. Doctor. Mucho gusto, al contrario, gracias por la invitación, la oportunidad de presentar en este medio que permite ir a todos lados. Así es, ¿no? Hemos tenido afortunadamente, yo les llamo clientes frecuentes, como las personas que nos ven, nos hacen favor de acompañarnos en Nuevo León, en otros lugares, inclusive en otros países, doctor, y pues gracias a este medio que son pues las salas de videoconferencia y a través de Webex, nuevamente, y reiteramos, siempre lo haremos, les damos las gracias por acompañarnos. Pues el día de hoy, como les comento, el tema es muy interesante. El doctor Rivera nos va a hacer favor de platicarnos sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, comúnmente llamada pues por ustedes, ¿verdad?, ENSANUT. Y pues para no tardarnos más, les voy a leer una pequeña síntesis del trabajo académico del doctor Juan Rivera Domarco. Digo pequeña síntesis porque realmente cuesta trabajo con estas personalidades hacer un resumen de toda su vida académica. Pues el doctor Juan Rivera es director fundador del Centro de Investigación en Nutrición y Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública, aquí en Casa, y profesor de nutrición en la Escuela de Salud Pública de México. El doctor Rivera ha publicado cerca de 288 artículos científicos, capítulos de libros y ha realizado más de 480 presentaciones y conferencias en eventos científicos. Sus temas de investigación incluyen la epidemiología de la mala nutrición, desnutrición y obesidad, los efectos a corto y largo plazo de desnutrición durante la niñez temprana, los efectos del zinc y las deficiencias de otros micronutrientes en el crecimiento y la salud, el estudio de la mala nutrición en México y el diseño y evaluación de programas y políticas para mejorar la nutrición poblacional. El doctor Rivera fue director de Nutrición y Salud aquí en el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP. En 1999 fue presidente del Comité de Ciencias de la Salud del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que nosotros conocemos también como el CONACYT. Es investigador nacional nivel 3, miembro de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición y de la Sociedad Americana de Nutrición. Asimismo, es miembro de la Academia de Ciencias en Morelos. El doctor Rivera es vicepresidente del International Think Nutrition Consultative Group, miembro del consejo directivo de la Fundación Nevin Scrimshaw, está medio difícil pronunciar, pero bueno, de Nutrición Internacional, con sede en Boston, miembro del Consejo Académico del Instituto de Nutrición Humana en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y forma parte del comité editorial de la revista Salud Pública de México. Fue consejero académico del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, presidente del Consejo de Nutrición Internacional de la Sociedad Americana de Nutrición de 2004 a 2005, representante de América Latina en la Unión Internacional de Científicos en Nutrición, IUN, y miembro del Consejo Directivo de la Alianza Global para el Mejoramiento de la Nutrición, miembro del Grupo de Expertos de la Fundación Mundial de Investigación sobre Cáncer y vocal del órgano de gobierno del Instituto Nacional de Ciencias y Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. El doctor Rivera ha sido distinguido por el premio Scopus 2010 en el área de Ciencias de la Salud
el premio Hipócrates en Salud otorgado por la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias en España y el premio Kellogg de Nutrición Internacional 2009, que otorga la Asociación Americana de Nutrición en los Estados Unidos de América. Pues bueno, con esta pequeña semblanza, la secretaria académica, la doctora Laura Valladares, les da la bienvenida y al doctor Rivera. Y sin más, pues bueno, vamos a proceder a esta interesante videoconferencia. Muy bien, muchas gracias por la introducción amable. Y voy a pasar entonces a hablar sobre los resultados de la última encuesta nacional de nutrición que nos permite ya, al tener información en el año 2012, de platicar sobre el estado nutricio de la población mexicana durante los últimos 25 años. Voy a obviar algunas de las diapositivas debido a que iniciamos un poquito después de lo previsto y para dar oportunidad a tener intercambio con ustedes. Y yo creo que todo el mundo programó terminar a la 1, así que hasta las 2. Bueno, muy bien. Entonces vamos a tratar de hacerlo relativamente breve para que podamos también discutir los resultados. Bueno, voy a empezar hablándoles del contenido, es decir, ¿qué vamos a abordar el día de hoy? En primer lugar, vamos a hablar del problema de desnutrición en México, que básicamente se refiere a desnutrición en menores de 5 años. Hablaremos también de la anemia, de la lactancia materna, de la inseguridad alimentaria, también de políticas para la prevención de la desnutrición. Después pasaremos a hablar de sobrepeso y obesidad para finalmente emitir algunas conclusiones y recomendaciones. Quisiera yo preguntarles, me pueden levantar la mano, si me están escuchando bien, si está correcto el audio, si pueden levantar la mano Nuevo León, si pueden decirnos si nos escuchan bien. No sé si nos están escuchando. Sí, parece que ya levantaron la mano. Sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, ya levantaron la mano. Muy bien, creo estar seguro. Muy bien. Bueno, quisiera yo empezar diciendo que la desnutrición durante el periodo crítico que abarca la gestación y los primeros 2 años de vida, es decir, en los primeros 1000 días de vida, los 9 meses de la gestación y los 24 meses posteriores, cuando hay desnutrición en ese periodo, esto aumenta el riesgo de enfermedad y de muerte en esa etapa crítica de la vida, pero también tiene efectos adversos en el desarrollo de capacidades a largo plazo, a lo largo del curso de vida, y contribuye también a la transmisión intergeneracional de la pobreza debido a que afecta el crecimiento y desarrollo de la futura madre particularmente. Aumenta también el riesgo de enfermedades crónicas en la edad adulta, de manera que asegurar una adecuada nutrición, particularmente en este periodo crítico de los primeros 1000 días de vida, es una medida fundamental para la promoción de la salud a lo largo del curso de vida y también para lograr desarrollo social. Veamos entonces con esos antecedentes cuál ha sido la historia de las prevalencias de desnutrición en México en los últimos 24 años. La primera encuesta que realizó la Secretaría de Salud fue en 1988 y en esa época teníamos una prevalencia relativamente elevada
de desnutrición crónica, es decir, de baja talla, que era de casi 27%. En esa época también, del lado derecho, vemos emaciación, que es el bajo peso para la talla, y teníamos una prevalencia alta para las condiciones económicas de México, de 6.2%. Y vemos cómo a lo largo de estos 24 años ha ido disminuyendo tanto la desnutrición crónica, la baja talla, como la emaciación o desnutrición aguda, de modo que el día de hoy tenemos una prevalencia de desnutrición aguda de solamente 1.6%. 1.6% es una prevalencia que uno espera encontrar en una población sana y bien alimentada, porque ustedes deben saber que se determina que existe desnutrición, en este caso desnutrición aguda o emaciación, cuando el peso para la talla de algún niño en particular que estamos evaluando está por debajo de -2 desviaciones estándar de la distribución de pesos para la talla en una población sana y bien alimentada. Normalmente en una curva normal, abajo de -2 desviaciones estándar, tenemos 2.3% de la población. De manera que cuando uno tiene prevalencias de desnutrición por abajo de 2.3%, hablamos de que entonces el problema ya no representa un problema de salud pública que esté diseminado suficientemente, que tenga una magnitud tal que amerite la acción colectiva, sin que esto quiera decir que no puedan existir algunos casos de desnutrición aguda en ciertas zonas. En México, por ejemplo, en la zona tarahumara, en los altos de Chiapas, sí podemos encontrar casos de desnutrición aguda, pero como un problema de salud pública, la desnutrición aguda o emaciación dejó de ser ya un problema importante. En cambio, vemos que la desnutrición crónica o baja talla, que pasó en los últimos 24 años de casi 27% a 13.6%, es decir, disminuyó a la mitad, aún con esa gran disminución, sigue constituyendo un problema de salud pública, porque estamos hablando de que cerca de 1.5 millones de niños menores de 5 años presentan este problema de desnutrición crónica. Y vamos a recordar entonces ese 1.5 millones de menores de 5 años, de alrededor de los poco más de 10 millones de menores de 5 años que existen en México. Este 1.5 millones tienen problemas de desnutrición crónica. Y piensen ustedes que esa entonces será un grupo de niños, ese 1,5 millones de niños que van a ir transitando por el kinder, por la escuela primaria, por la escuela secundaria y posteriormente preparatoria, etcétera, y van a incursionar ya en actividades profesionales. Y lo más triste de todo es que este 1,5 millones de niños tienen desventajas en la vida. Empezaron ya con una desventaja, es decir, no se cumple la idea del arranque parejo, sino que hay un arranque desparejo, en donde estos niños van a tener toda su vida condiciones adversas, sin que esto quiera decir que no puedan salir avante, salir adelante, pero creo yo que la principal tragedia de la desnutrición es que ocurre en una etapa tan temprana de la vida, que tiene efectos a lo largo de toda la vida y que tiene un impacto muy grande en la salud, en el desempeño escolar, intelectual de un individuo, y realmente lo marca para toda la vida. Quise detenerme aquí un poco
porque creo que es muy importante entender que todavía en México tenemos problemas de desnutrición. En cuanto al bajo peso para la edad, este es un indicador muy grueso que no nos identifica si es desnutrición aguda o crónica, y en ese sentido también hemos disminuido de 10% en el año 88 a 2.8% en el año 2012. Nos acercamos entonces a ese 2.2%, que sería ya una situación en donde no hubiera problemas. Y vamos a pasar rápidamente este recuadro. Si me hacen favor entonces de mover el recuadro de mi imagen para que podamos ver el que tenemos. ¿Yo lo puedo hacer con este? No, el recuadro de mi imagen porque lo está tapando. Ahí está, perfectamente. Bueno, pueden ver ustedes cuál fue el descenso de la baja talla en México de 1988 a 89, y fue solamente de medio punto porcentual por año, es decir, 1.8% por año, mientras que del 99 al 2006, ustedes pueden ver que la disminución fue de casi 0.9 puntos porcentuales por año, sí se acercó a un punto porcentual por año, o 4% por año. Esta fue la época en donde más disminuyó la desnutrición en México. Del 2006 al 2012 volvemos a caer en una situación de una reducción muy modesta de solamente 0.3 puntos porcentuales por año, o un poco menos de 2% por año. Hago notar esto porque algo sucedió en el periodo de 1999 a 2006, que fue el periodo donde mayores descensos hubo en la desnutrición en México. Pasamos ahora a la misma información, pero ahora presentada por quintiles de condiciones de bienestar. Del lado izquierdo, el quintil 1 representa la población más pobre de México, el 20% más pobre de México, y el quintil 5 a la derecha, el 20% más rico del país. Y vemos cómo la desnutrición en el quintil más pobre ha disminuido notablemente, y eso hay que celebrarlo. Pasamos de 52% en el 88 a 25.6% en el 99, es decir, disminuimos a la mitad. Y la disminución más grande nuevamente ocurre de 1999 a 2006. Vemos que también en el quintil 2, que es un quintil con cierto nivel de pobreza, también ha habido una gran disminución de 37% a 15%, menos de la mitad, y después ya vemos que en los demás quintiles el descenso ha sido mucho más modesto, llegando incluso en el quintil 5 a una situación de estabilidad en los últimos 24 años. Pero nuevamente hay que mantener en mente que el efecto más grande se dio del 99 al 2006. Pasamos ahora a ver la desnutrición en la comunidad de indígenas. Y nuevamente vemos que la población más pobre en México, la más rezagada, la más abandonada, son nuestros pueblos indígenas. Y aquí vemos que la prevalencia de desnutrición en menores de 5 años indígenas era de 55% en el 88, es decir, más de uno de cada dos niños indígenas en el 88 tenían problemas de desnutrición crónica. Esto afortunadamente ha disminuido, pero estamos en una prevalencia muy alta, en 33%, es decir, uno de cada tres niños indígenas tiene problemas de desnutrición crónica. Y si vemos los descensos nuevamente del 99 al 2006, se obtuvo el mayor descenso, y lamentablemente del 2006 al 2012, en el pasado sexenio, tuvimos una disminución muy modesta, prácticamente no se movió. Nuevamente vemos entonces que la población indígena sigue siendo una población prioritaria, en donde 1/3 de ellos continúan sufriendo de desnutrición. Pasamos ahora a comparar
la prevalencia de desnutrición en la población rural y en la población urbana, y vemos que ha habido un gran descenso en los últimos 24 años en las zonas rurales de 43 a 21, la mitad disminuyó, y en zonas urbanas también, de 22 pasamos a 11, es decir, también la mitad. Pero nuevamente vemos que el descenso, especialmente en zonas urbanas, el descenso en el último sexenio fue muy pequeño, y lo mismo podemos decir de zonas rurales, donde el mayor descenso ocurrió del 99 al 2006. Pasamos ahora aquí a ver la prevalencia, y ahí posiblemente no se distinga muy bien, pero esto es por región, norte, centro, Ciudad de México, sur, nacional, y por zonas urbanas y rurales. Y lo que quisiera yo simplemente apreciar es que en todo momento las prevalencias más grandes han sido en zonas rurales, y especialmente en las zonas rurales del sur y del centro. Actualmente la situación de la zona rural del sur es la más crítica en México. Tenemos ahí prevalencias de 27% contra una prevalencia global en México de 13%, y vemos que en general las prevalencias del resto de las regiones se comportan de manera muy similar en zonas urbanas y rurales, ya no hay tanta diferencia, y la diferencia que persiste es en la zona rural del país. Pasamos ahora a hablar de anemia. Anemia es un problema que tiene que ver con una concentración inadecuada, una baja concentración de hemoglobina en sangre. La hemoglobina cumple una función importante en el organismo, que es la de transportar oxígeno de los pulmones a los diversos tejidos. Por lo tanto, la anemia lo que nos lleva es a una falta de suministro de oxígeno en tejidos muy importantes, lo que lleva sobre todo en la etapa temprana de la vida a problemas de retardos o retrasos en el desarrollo psicomotor de los niños, problemas en la capacidad de aprendizaje, de retención, de atención, y en la edad adulta lleva a problemas en la capacidad de desplegar trabajo físico. Aquí presentamos información para niños de 1 a 4 años y vemos también un descenso generalizado de la anemia en todos los grupos de edad, de 12 a 23 hasta 48 a 59 meses, pero el descenso más grande se ve nuevamente de 1999 a 2006, y particularmente en los niños menores de 2 años y en los niños de 2 a 3 años. Esta disminución de anemia es muy importante porque tiene efectos muy importantes en el desarrollo. Pasamos ahora y vemos cómo hay una prevalencia de anemia en mujeres no embarazadas, actualmente de alrededor de 11%, ya con pocas diferencias entre zonas urbanas y rurales. Pasamos de 21% a 11%, pero todavía entonces persiste un problema de anemia en mujeres en una décima parte de ellas. Y la prevalencia de anemia en embarazadas que se presenta aquí es más alta, es de alrededor de 18%, es decir, casi 1 de cada 5 mujeres embarazadas tienen anemia, y esto es clave, es importante, porque la anemia durante el embarazo lo que ocasiona es una dotación inadecuada de hierro al niño durante los primeros años de vida, durante los primeros meses de vida, cuando el niño depende de la lactancia materna, que no es una fuente muy rica en hierro, y por tanto los niños deben nacer con un almacenamiento de hierro, y cuando la madre sufre problemas de anemia, esto no sucede. De manera que casi 1 de cada 5 madres en México embarazadas tienen anemia, y esto
ocasiona un problema de dotación de hierro y posiblemente anemia en los niños. Pasamos ahora a hablar de indicadores de alimentación infantil. Estos son los indicadores recomendados por la Organización Mundial de la Salud de 1999 a 2012. Y vemos, y quiero que se centren en la lactancia materna exclusiva, que de arriba hacia abajo es el segundo conjunto de barras, y mostrarles que de 1999 a 2012 ha habido un deterioro de la lactancia materna exclusiva, que pasó de 20 y 22% en 99 y 2006 a 14.4% en 2012. Estas son muy malas noticias. México es el país en América Latina con el peor desempeño en lactancia materna. Esto es el resultado de falta de políticas públicas de atención por parte del Estado a esta importantísima práctica de la lactancia materna, y también el que cada vez hay más sucedáneos de leche materna, fórmulas infantiles, que siguen distribuyéndose de manera gratuita en algunas ocasiones a las madres, lo que está en contraposición del Código Internacional de Protección de la Leche Materna, de la lactancia materna, y tenemos entonces que redoblar la vigilancia en el cumplimiento de este código, pero también el desarrollar una estrategia nacional de apoyo a la lactancia materna. Otras de la información que tenemos aquí, si nos vamos a la penúltima serie de barras, la introducción de alimentos sólidos en México de 6 a 8 meses es ya bastante buena, cerca de 90%, esa es una buena noticia. El consumo de alimentos ricos en hierros, que son las barras anteriores, es decir, de abajo hacia arriba al tercer conjunto de barras, andamos en alrededor del 50-55%. Quiere decir que la alimentación complementaria en México ha mejorado, pero lo que no está mejorado son las prácticas de lactancia en los primeros 6 meses de vida, y eso es lo que hay que reforzar. Voy a pasar ahora a presentarles el porcentaje de hogares de acuerdo a las categorías de seguridad alimentaria en el año 2012. Por primera vez en las encuestas nacionales de nutrición hemos aplicado una encuesta sobre seguridad alimentaria, que es un instrumento que utiliza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para identificar carencias alimentarias en México. Y encontramos valores muy similares a los del Coneval. Encontramos que en México solamente el 30% de los hogares tienen una seguridad alimentaria absoluta, no se perciben inseguros. Hay 41% de la población en rojo que se percibe con inseguridad leve, es decir, personas que, aunque no han tenido experiencias de hambre o no han tenido instancias en que se han quedado sin alimentos en el hogar, sí se sienten inseguros, muy probablemente porque no tienen estabilidad laboral, porque puede haber situaciones de desempleo temporales, o posiblemente son personas que tienen empleos informales y que no tienen la certeza de que van a poder alimentar a su familia adecuadamente en el futuro próximo. Entonces hay una percepción de inseguridad alimentaria. Pero lo que es más importante es la inseguridad moderada y la severa. En conjunto, la inseguridad moderada y severa, que son, digamos, los triángulos verde y morado, suman alrededor de 28%, es decir, poco más de 1 de cada 4 hogares en México se percibe con inseguridad moderada o severa en términos de alimentación. ¿Qué significa esto?
inseguridad moderada son hogares que han tenido que modificar frecuentemente la calidad de la alimentación en el hogar porque ya no les alcanzan los recursos para comprar los alimentos que a ellos les gustan y que a ellos les consideran como los adecuados. Es decir, una familia que tuvo que disminuir el consumo de carne o el consumo de frutas o de verduras porque estaban caras o de leche, y que no es que necesariamente sea una familia en donde no hay alimentos en el hogar, pero sí la calidad de la alimentación sufre porque la familia busca los alimentos más baratos, que generalmente son aquellos que contienen cantidades elevadas de azúcares o carbohidratos refinados o en algunas ocasiones también grasas. La inseguridad severa, en que el 10% de la población en México la padece, incluye ya experiencias de falta de alimentos en el hogar. Es decir, podríamos hablar ya de experiencias de hambre. Es decir, el padre que no cena para que los hijos cenen, o la madre que se sacrifica y le da de comer a los hijos y ella no come, no cena, el que los niños se tengan que ir a la cama sin cenar en alguna ocasión, o el que en algún momento la familia, algún día en particular, no tenga alimentos en el hogar y tenga que salir a buscarlos con algún pariente, con algún familiar. Esa es la inseguridad alimentaria severa, que no siempre tiene que ver con falta de recursos, a veces es un asunto de falta de organización, falta de tiempo de los padres para cocinar o para comprar alimentos, pero que lo más frecuente es que sean hogares a los que les faltó el dinero para comprar suficientes alimentos. Quiere decir que en México, en efecto, tenemos un 10% que tiene estas experiencias de hambre, de modo que la Cruzada Nacional contra el hambre me parece que es una muy buena idea, porque es una cruzada nacional en el fondo contra la pobreza, contra la falta de acceso a alimentos, y creo que es bienvenida, está planteándose que incluya acciones multisectoriales de los diversos sectores, agricultura, salud, comercio, etcétera, y es, pienso yo, una excelente idea. Y más adelante comentaré, creo que la cruzada contra el hambre debería también considerar no solo la desnutrición, sino la mala nutrición por exceso. Como vamos a ver más adelante, las mismas familias que se perciben con inseguridad alimentaria son familias que ya están experimentando problemas de sobrepeso y obesidad. Y esto que parece una ironía, una paradoja, pues vamos a tratar de explicarlo más adelante. Voy a pasar algunas de estas diapositivas rápidamente para centrarme aquí en algo que me parece importante. Este es un esquema sobre las acciones del programa Oportunidades para mejorar la nutrición de los hogares. Y lo incluyo porque Oportunidades es el principal programa gubernamental que se dirige al abatimiento de la desnutrición en México. Y como ustedes verán, incluye aumentos del ingreso familiar mediante transferencias monetarias, educación nutricional, la distribución de suplementos alimenticios, la educación en salud y los servicios de salud a la población, incentivar sobre todo el que la familia atienda los servicios de salud. Y esto redunda en mejor seguridad alimentaria, en mejores servicios de salud, lo que a su vez repercute en una mejor dieta, un mejor cuidado de la madre y el niño, una disminución en las infecciones y finalmente en mejorar la nutrición. Bueno, este programa Oportunidades ha demostrado, y aquí tenemos los resultados de una evaluación, ha demostrado que tiene efectos positivos
en el estado de nutrición de los niños. Tenemos aquí en la pantalla dos conjuntos de barras. En el superior tenemos una comparación de un grupo que recibió el programa de oportunidades durante los 2 años más importantes de la vida del niño, de los 0 a los 2 años de vida, que está en color naranja, amarillo-naranja, y otro grupo que recibió el programa Oportunidades en azul solamente 1 año y solamente durante el 2º año de este periodo crítico. Cuando se comparan estos dos grupos que se identificaron ya en el programa tal y como opera en la comunidad, se encuentra una diferencia a favor del grupo que tuvo el programa 2 años de 1.1 centímetros. Ese 1.1 centímetros, que a mucha gente le parecería poca cosa, constituye el 24% del déficit total de talla de los niños mexicanos en esa edad. Es decir, el programa de oportunidades logró disminuir en 1/4 parte el retardo en talla de los niños mexicanos. Este diseño compara un grupo que recibió el programa 2 años con uno que lo recibió 1 año, en el periodo donde el efecto es más bajo. Y este efecto de 1.1 centímetros entonces es una subestimación del efecto que encontraríamos si hubiéramos tenido un control que hubiera tenido ausencia total del programa. De manera que este 1.1 centímetros es una subestimación del programa, pero demuestra que el programa está funcionando, que tiene efecto. Pero también demuestra que el programa no tiene todos los efectos que necesitamos. Es decir, disminuye el problema en 1/4 parte. Abajo vemos, las barras de abajo hablan de anemia. Y vemos que el grupo, aquí sí lo hicimos solamente durante 1 año, y aquí sí tenemos un grupo que no recibió el programa el primer año, que es el grupo en verde, y un grupo que recibió el programa durante 1 año, que es el grupo nuevamente en el color naranja amarillo. Y encontramos que hay una reducción de anemia de 11 puntos porcentuales, es decir, alrededor de 20%. Pasamos de 55 a 44%. Esa es una buena noticia, que el programa tiene efectos en disminuir anemia en un periodo crítico para el desarrollo mental del niño. La mala noticia es que todavía se persiste una prevalencia de 44%. Entonces decimos, ¿el programa de oportunidades ha tenido efectos positivos? Sí. ¿Ha tenido todos los efectos que necesitamos para erradicar la desnutrición en México? No. ¿Y por qué no? Porque para erradicar la desnutrición en México, además de programas como Oportunidades que apoyan con acciones concretas, acciones de prevención de desnutrición dirigidas a mejorar la alimentación de los niños y mejorar su estado de salud, se requieren acciones que vayan a las raíces del problema. Las raíces del problema son la pobreza, la inadecuada distribución del ingreso y de los recursos y de los servicios públicos, la falta de dotación de agua potable, la inadecuada prestación de servicios preventivos de salud, de servicios de vacunación, de agua limpia, de higiene en la población, la falta de orientación alimentaria en la población, en fin, esta situación en donde hay mexicanos de primera y mexicanos de segunda, que es lo que nos ha llevado a ser un país que, a pesar de tener una economía muy robusta, sigue teniendo problemas de desnutrición. Es demasiado pedirle a un programa, al programa de oportunidades, que acabe con el problema de desnutrición cuando no se implementan políticas intersectoriales que deben acompañar al programa de oportunidades para que surta todo el efecto que debiera.
Pasamos a la siguiente, que vale la pena mostrarles las prevalencias de baja talla y de bajo peso en niños menores de 5 años que reciben los beneficios del programa de oportunidades en 2006 en amarillo y en 2012 en verde. ¿Qué vemos? Vemos una disminución en las prevalencias de desnutrición en los niños que están en el programa de oportunidades. Esto nos sugiere nuevamente que el programa de oportunidades sí está teniendo efectos. Sin embargo, lo que nosotros también vemos es que en todo caso todavía el 21% de la población tiene retardo en talla, cuando el promedio nacional es de 13.6%, lo que nos habla de que el programa de oportunidades tiene que seguir trabajando en estas que son las comunidades más pobres del país para lograr esta disminución necesaria en la prevalencia de desnutrición en México. Quiero solamente comentar finalmente que en rigor esta no es una evaluación de impacto, simplemente es una comparación de dos muestras transversales y que es muy probable que parte de la disminución que vemos aquí es porque los hogares que están en oportunidades en el 2012 son distintos a los del 2006. En el 2012 se incorporan nuevos hogares, muchos de ellos en zonas urbanas que posiblemente tienen una mejor situación económica y de nutrición, de modo que al menos parte de este aparente efecto puede estar dado simplemente por que son muestras diferentes. Digamos, en el ejemplo que puse antes, esa sí fue una evaluación rigurosa de impacto y sin duda alguna tenemos impactos del programa. Aquí vemos cómo Oportunidades es el programa que más presencia tiene en los hogares. El 18.8% de los hogares mexicanos reciben beneficios de oportunidades, comparados con Liconza, 9.7% que reciben los beneficios de la leche Liconza. El siguiente se borró el nombre ahí. Me parece que se trata de micronutrientes que distribuye la Secretaría de Salud. Después vienen despensas del DIF y luego viene finalmente el programa PAL. Vamos a pasar a la siguiente y vemos que un porcentaje muy alto de la población en zona rural recibe el programa de oportunidades, casi 70%. En zonas urbanas casi 40%, y vemos cómo cuando lo vemos por quintil, a medida que vamos disminuyendo los quintiles de condiciones de bienestar, que vamos, digamos, pasando a quintiles más ricos, el programa, la cobertura del programa Oportunidades es cada vez menor, cada vez más baja, lo que nos habla de que es un programa que está bastante bien focalizado. Voy a brincarme estas diapositivas que tengo aquí para pasar ahora muy rápidamente a hablar de los problemas de obesidad. Vemos aquí en esta gráfica, les voy a mostrar, esta es la distribución del índice de masa corporal de mujeres de 18 a 49 años en 1988. Si ustedes ven, hay dos líneas, una amarilla que parte del índice de masa corporal de 25, que me marca personas, es decir, hacia la derecha de esta barra estarían las personas que tienen sobrepeso, índice de masa corporal arriba de 25. Y la otra línea punteada de color negro está sobre 30, que nos marca la población que tiene obesidad. Vemos que en 1988 9.5% de las mujeres de 18 a 49 años
tenían obesidad. Ahora veamos qué pasa en 1999. La curva completa se desplaza a la derecha, es decir, todas las mujeres mexicanas ganan peso en este periodo, prácticamente. Digamos, hay un corrimiento hacia la derecha de la curva, lo que nos está hablando que la población gana peso, y ahora en vez de tener 9%, tenemos ya 25% de obesidad. Estamos hablando ya de obesidad. ¿Qué pasa en el 2006? Otra vez se va hacia la derecha la curva y ahora son 33% casi, 32 y pico por ciento de obesidad. ¿Y qué pasa en el 2012? Se vuelve a hacer ligeramente hacia la derecha, ya menos, y ahora tenemos 35% de las mujeres con obesidad. Esta gráfica nos presenta la misma información, pero ahora para adultos, para adolescentes y para escolares, y nos presenta, en vez de presentarnos la distribución, ya nos presenta las barras de prevalencias de sobrepeso y obesidad. Si sumamos sobrepeso y obesidad, en el 2012, del lado derecho, en mujeres adultas, tenemos 35% de sobrepeso y 35% de obesidad. Tenemos alrededor de 70% de la población que tiene sobrepeso u obesidad. Fíjense que en el 88 esta población representaba el 35%, 25% de sobrepeso y 9,5% de obesidad. Pasamos de 35 a 70% de sobrepeso más obesidad en un periodo bastante corto, en 25 años. Del lado izquierdo vemos ahora a los adolescentes que pasaron de alrededor de 10% de sobrepeso y obesidad a alrededor de 33% el día de hoy. Se triplicó en un periodo de 24 años. Y en el caso de los niños en edad escolar no tenemos datos del 88, pero de 99 al 2006 hubo un aumento de alrededor de 26%, alrededor de 32%. Cabe señalar que la tasa de aumento de obesidad y de sobrepeso del 2006 al 2012 es ya mucho menor en adultos y en adolescentes, y prácticamente se estacionó en los escolares, ya no se movió. Esto puede ser una buena noticia. Parecería que está empezando a disminuir la tasa de crecimiento de obesidad y que incluso en algunos grupos como los escolares ya se detuvo. ¿Se habrá detenido ya el aumento en obesidad? Bueno, esperemos que así sea. Y la segunda pregunta es, ¿y cuál es la razón? ¿Por qué se ha detenido? Bueno, aquí hay dos posibles razones, o yo diría pues casi tres. Una es lo que tiene que ver con una hipótesis que nos dice que la población puede llegar a un punto en donde ya no haya más personas susceptibles a la obesidad. Es decir, la población susceptible puede ser, por ejemplo, alrededor del 70-75%, y el resto de la población es una población que tiene una gran capacidad fisiológica de mantener su peso corporal, su balance energético. Si esto es cierto, estaríamos llegando entonces a lo que se llama la saturación de los susceptibles. Ya no hay más obesidad porque ya se saturaron todos los susceptibles. Podría ser, es poco más difícil explicar esta hipótesis con los adolescentes y los niños, donde uno pensaría que posiblemente no se ha llegado todavía a, saturar a la población susceptible. Pero sí es un factor, llega un punto en el que ya llegamos al techo, ya no podemos aumentar la obesidad porque todos los susceptibles ya la han obtenido.
Una segunda posible causa es que el gobierno, el Estado, ya ha iniciado acciones de prevención de obesidad como el Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria, los lineamientos que regulan el expendio de alimentos y bebidas en las escuelas, el mismo hecho de que se hayan proclamado estas acciones públicamente puede generar conciencia. En los medios el tema de obesidad ha estado muy presente en los últimos, yo diría, pues desde el 2006, los últimos 6 años, de manera que es probable que ya la misma población también haya adquirido conciencia, esté empezando a hacer modificaciones y que las políticas del gobierno también estén empezando a rendir algunos frutos. Es prematuro saber si esto es o no cierto. Con los propios datos de la encuesta y con otros estudios longitudinales podremos saber si en efecto los factores de riesgo han disminuido. Por lo pronto, la triste realidad es que independientemente de que sigamos o no aumentando, ya 7 de cada 10 adultos tienen el problema. Es muy difícil revertir esto en el ámbito poblacional y ya 1 de cada 3 niños escolares y adolescentes tienen el problema, de manera que ya lamentablemente tenemos un problema muy importante. Aquí muy rápidamente mostrarles, y aquí no me voy a detener, que en el caso de la población de escolares de 5 a 11 años, hay un gradiente en el nivel socioeconómico bajo, quintil 1, la prevalencia de obesidad de sobrepeso de obesidad es más baja que en el quintil 5, tanto en el 2006 del lado izquierdo como en el 2012 del lado derecho, y la diferencia está sobre todo en la obesidad, no tanto en el sobrepeso, pero de alguna manera las condiciones de pobreza en este grupo de edad son condiciones que están de alguna manera incidiendo en una menor prevalencia de obesidad entre los pobres. Esto es para adolescentes, vemos un fenómeno muy parecido y nuevamente también el efecto es sobre todo en obesidad, no tanto en sobrepeso, pero sí vemos que pertenecer a un nivel socioeconómico más bajo tiene un efecto, entre comillas, protector contra la obesidad. Pero aún así, escolares vemos que tenemos prevalencias en el mejor de los casos de alrededor de 22%, es decir, muy altas, y en el caso de los adolescentes, peor aún, en el mejor de los casos tenemos 25%, lo que nos habla de que aún en la población más pobre, el problema de sobrepeso y obesidad ya es un problema de salud pública. Esta es información de adultos de 20 años y más. Del lado derecho tenemos perfiles de condición de nivel socioeconómico y también vemos un gradiente, aunque más pequeño, pasa de 66% a 73% la suma de sobrepeso y obesidad, y por localidad urbana y rural también vemos un gradiente, hay menor prevalencia en zonas rurales, pero las prevalencias son ya sumamente altas aún en zonas rurales y en el nivel socioeconómico bajo. Estamos hablando de más del 65% en ambos casos. Aquí también me detengo un poco para mostrarles que en este caso tenemos, veamos por ejemplo la barra de zonas urbanas, tenemos 38% de sobrepeso, 38.8, 23% de obesidad, tipo de obesidad 1, es decir, 25 a 30, de 30 a 35, 7.8, de 35 a 40, obesidad 2, y un 3.3 arriba de 40. Es decir, la obesidad mórbida en México arriba de 40 está aumentando ya, y en adultos ya constituye algo así como 3.3%, mayor prevalencia en mujeres como 5%, menor en hombres como alrededor de 2%. La siguiente
estos son los costos del sobrepeso y la obesidad en México, en un estudio reciente que publicamos en un libro titulado Obesidad en México, recomendaciones para una política de Estado, que es un libro de la Academia Nacional de Medicina, la UNAM y el Instituto Nacional de Salud Pública. Hay un capítulo sobre costos de obesidad donde se muestra que en el 2008 los costos directos e indirectos de la obesidad, la suma de los directos e indirectos, fue de 67,000 millones de pesos. 67,000 millones de pesos, que es más de lo que cuesta el programa Oportunidades y alrededor de lo que cuesta el Seguro Popular. Y si no hacemos nada, la estimación es que para el 2017 tendremos una suma de costos directos e indirectos de 150,000 millones de pesos. 150,000 millones de pesos, que es una cifra sumamente elevada y que podría llevar al colapso de los sistemas de salud debido a los costos en que se incurre toda la población que por obesidad llega a diabetes y por diabetes llega a diversas complicaciones que van desde insuficiencia renal y la necesidad de diálisis hasta ceguera por la patología en retina derivada de la diabetes tipo 2 o incluso hasta la pérdida de un miembro, la amputación debida al problema de la diabetes. De manera que esto es sumamente serio. Muestro aquí la prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres de 12 a 49 años en hogares beneficiarios de oportunidades y en no beneficiarios de oportunidades de nivel socioeconómico bajo. Y lo que se muestra aquí es que en el nivel socioeconómico bajo, incluyendo la población oportunidades, la prevalencia de obesidad es sumamente alta, estamos hablando de 60% o más. Lo que nos dice esto es que ya no podemos ignorar el problema de obesidad, aún en acciones como la cruzada contra el hambre. Deberíamos pensar en una cruzada contra el hambre y la mala nutrición, porque es cruzada contra el hambre, la desnutrición y la obesidad. ¿Por qué la obesidad? Porque las familias, cuando se ven forzadas, obligadas a tener bajos ingresos, cuando son familias muy pobres, lo que buscan son calorías baratas. Y las calorías baratas generalmente son calorías con menor contenido de micronutrientes, de fibra, de menor contenido de proteína, etcétera. Lo que hace a esta familia pues altamente susceptible a la ganancia de peso por el consumo de alimentos muy ricos en carbohidratos refinados. Tenemos lo mismo aquí con las familias que se perciben con inseguridad alimentaria. Vean ustedes, del lado derecho, en el extremo derecho, arriba de 20 años, familias con inseguridad alimentaria tienen cerca del 70% de obesidad, muy parecida a los datos nacionales del lado izquierdo. En niños, en adolescentes, la prevalencia es de más de 30% y en escolares de alrededor de 30%, lo que nos habla de que aún en las poblaciones más pobres es muy importante tener acciones para la prevención de obesidad. Me voy a ir ahora ya a las conclusiones. Empiezo por las conclusiones sobre desnutrición y deficiencias y voy rápidamente a decir que las prevalencias nacionales de desnutrición aguda son afortunadamente bajas, que hay un descenso sostenido de la desnutrición crónica con mayores descensos en la población en condiciones de pobreza, que a pesar de los descensos todavía 1.5 millones de menores de 5 años tienen retardo en talla o desnutrición crónica, que persiste inequidad en la carga de la desnutrición, con prevalencias elevadas en la población indígena en zonas del sur
y quintiles bajos de condiciones de bienestar, que hay una disminución sostenida de la anemia en menores de 5 años y mujeres con prevalencias aún elevadas, particularmente en niños de 1 a 2 años y mujeres embarazadas, que ha habido mejoría en las tasas de inicio de lactancia y en la calidad de la alimentación complementaria, pero que ha habido estancamiento en la duración de la lactancia exclusiva, especialmente, que ha habido una disminución en la velocidad de aumento de peso excesivo, es decir, en la disminución de sobrepeso y obesidad, con persistencia de prevalencias muy altas en los adultos, adolescentes y escolares, que más de una cuarta parte de la población reportó percepción o experiencias de inseguridad alimentaria moderada a severa, y que los programas de alimentación y nutrición cubren al 40% de la población y que la focalización de los programas ha mejorado. Yo llegaría hasta aquí para dar oportunidad a algún intercambio de comentarios o de opiniones. Muchísimas gracias.